Queridos hermanos, buenos días, una vez más leyendo en presencia de esa maravillosa luz del Espíritu Santo en este antiguo cuadro del corazón de Jesús. Como verán, yo estoy grabando a oscura, no tengo ninguna luz prendida para que puedan ver la presencia del Espíritu Santo en el cuadro. Solo deseo que Dios derrame muchas bendiciones. Antes de comenzar con el video número 37 mejor dicho, Éxodo 33:1, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración que estoy haciendo es oraciones que derrotan a los demonios. Este libro yo lo compré en YouTube, muy poderoso. Los exhorto a todo el pueblo, a toda tribu, a toda nación que traten de hacer oraciones. Necesitamos estar unidos espiritualmente para salvación, para preparar el camino de nuestro Señor que viene pronto. Sea la gloria para todo nuestro Padre Celestial. Y comenzamos con esta oración para que se manifieste el poder de Dios. Señor, derrama tu poder glorioso en contra del enemigo. Que la fuerza y el poder se derramen de tu mano. Dispersa, Padre Santo, al enemigo con tu poder divino. Gobierna sobre tus enemigos con tu poder. Que el poder de tu ira se derrame en contra de los poderes de la oscuridad. Desato el poder y la autoridad del Señor en contra de todos los demonios a los que nos enfrentamos en el nombre de Jesús. Por Dios nos liberamos del poder de Satanás. Señor, divide el mar y destruye a los espíritus marinos por medio de tu poder. Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Haz, Señor, que los poderes de la oscuridad se sometan al tuyo. Muestra, Señor, tu asombroso poder para que los hombres crean. Derrama, Señor, tu poder en sanidad y liberación. Oh Padre, manifiesta tu voz potente, Señor. Haz asombrarme a todos mis hermanos y a mí en especial, Señor, en tu poder. Que tu gran poder se libere a través de tus apóstoles. Que las señales, maravillas y milagros se derramen a través del poder del Espíritu Santo. Que predique y enseñe con demostración del Espíritu y de poder, oh Señor. Que tu poder obre en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de tus hijos. Manda, Señor, a tus ángeles poderosos a que peleen nuestras batallas en los cielos. Derrama el poder de Elías a través de tus profetas, Padre Santo. Que estemos nosotros dispuestos en el día de tu poder para preparar el camino, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maravillosas son tus obras y milagros, Señor. Te damos gracias. Comenzamos con el video 37. Estoy un poquito afónica, pero igual hay que llevar la palabra para preparar el camino de nuestro Señor. Continuamos con el pacto renovado 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedras como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés
alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Sí, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio,
ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de las Pascuas. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Moisés y las tablas de la ley. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Reglamento del día de reposo. 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejones, maderas de acacia y aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onicé y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar de holocausto, su endejado de bronce y sus veras, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote
y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. El pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todo presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onicé y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Llamamiento de Besalet y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Besalet hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engastes, y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Aisamat, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azur, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. 36. Así pues, Besalet y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio de santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Besalet y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba.
Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azur en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la esquina serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lanzadas de una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 tazadas en la orilla de la cortina que estaban al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronces para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo, y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra del medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ella, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azur, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de maderas de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro. Y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas.
mobiliario del tabernáculo. 37. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno frente al otro del otro, miraban el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ellas. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se habían de librar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Y así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también los anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro.
Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, el atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio. Del lado sur al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas, las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronces y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y de Besalet, hijo de Uri, hijo de Ur, y de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul púrpura, carmesí y lino fino. Metales usados en el santuario. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1770
75 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabezas, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas 100 talentos, a talentos por basas. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ella y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Momentos de reflexión. 3:34-9. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Sería un error considerar a Éxodo un libro donde no se ven la misericordia, la gracia o el temor constante de Dios. Hay más en Éxodo que sangre y truenos, y una deidad envuelta en una espesa humareda. Una gracia manifiesta refulge desde un extremo de la gran historia hasta el otro. ¿Cómo podría Moisés haber sobrevivido si las parteras no hubieran temido a Dios? ¿Quién luchó por los esclavos y los liberó? ¿Quién se mantuvo junto a ellos frente al Mar Rojo? ¿Quién se aseguró de que tuvieran agua y comida en el desierto? ¿No fue el Señor quien les dio su nombre, su ley, su palabra? ¿De quién era el espíritu que llenó a su artista Besalet? ¿Quién llenó el tabernáculo con su gloria? ¿Quién los guió de día y noche por el desierto sin caminos? ¿No fue Jehová quien perdonó sus pecados, renovó su compromiso y su pacto y continuó guiándolos a pesar del grotesco becerro de oro? ¿No fue Dios mismo quien decidió vivir entre ellos tan cerca que podía ser tocado, lo inmortal, agraciando la mortalidad con su esplendor? Él decidió estar presente y no distante, mostrarle su gloria a Moisés, acercarse de manera tan personal como cuando uno habla con un amigo, hacer brillar la piel del rostro de Moisés, más allá de los temibles toques de trompeta y los terremotos y las arideces. Jehová en última instancia decidió amar y mostrar compasión. Eso es Éxodo 34, 9, 10, 29, 35. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. Nuestra respuesta 35, 21, 29. Servicio. Se sentiría, querido hermano, estimulado su corazón y su espíritu para entregar sus joyas de oros y vajilla de plata para su lugar de adoración y convertirlos en elementos para la Santa Cena o para decorar el altar. Cuando usted consideraba esta posibilidad, ¿qué resistencia sintió? Ninguna, poco, algo o mucha, querido hermano. Lleve todo este sentimiento de resistencia que tenga delante del Señor y pídale humildemente que le muestre formas de superarla. Prepárese para recibir sorpresas. Vea también el índice de disciplinas espirituales 35-29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario
Bezalel es lleno del Espíritu Santo para trabajar en el tabernáculo. Las personas que contribuyen a su construcción lo hacen voluntariamente. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Versículo 21. Todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos. Versículo 22. Y todas las mujeres cuyo corazón los impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Versículo 26. Una comunidad es la que construye el tabernáculo, no una élite reducida. Una comunidad crea una casa para Dios. Todos contribuyen, no solo los líderes. Todos los que tienen corazón para hacerlo participan en la espiritualidad de los muchos, no de los pocos. Los que hacen posible que el Señor tenga un hogar en medio de su pueblo. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Que Dios los bendiga. Amén.